Confucio fue un filósofo, pensador y educador chino cuyas enseñanzas se han convertido en una de las bases de la cultura china. Nació en la provincia de Xiandang, en el este de China, en una familia noble arruinada, pero logró recibir una educación sólida y se convirtió en un funcionario del gobierno en su edad adulta. Sus enseñanzas se centran en la moralidad, la justicia, el orden social y la importancia de la educación. Creía en la importancia de la armonía y el respeto a las jerarquías sociales, y enfatizaba la necesidad de una ética personal rigurosa y de una educación integral para lograr una sociedad armoniosa y próspera. Su filosofía se basaba en la idea de que los líderes deberían ser modelos éticos para sus subordinados y de que el gobierno debería ser justo y equitativo. Las enseñanzas de Confucio se recopilaron en un libro llamado Analectas, que es una de las obras más influyentes de la literatura china. Confucio también influyó en la cultura y la política de China, y su filosofía continúa siendo relevante hoy en día en la sociedad china y en todo el mundo. La filosofía de Confucio, también conocida como confucianismo, se centra en la ética y la moralidad, y en la importancia de la educación y la rectitud personal. Esta filosofía enfatiza la importancia de una sociedad armoniosa y bien organizada, basada en relaciones justas y equitativas entre las personas. En la filosofía de Confucio, el respeto y la reverencia hacia los ancianos, los padres y los líderes son fundamentales. Se cree que los líderes deben ser modelos éticos para sus subordinados, y que el gobierno debería ser justo y equitativo. Se espera que las personas traten a los demás con amabilidad y respeto, y que actúen de manera responsable y ética. Confucio creía que la educación era la clave para mejorar la sociedad y que la educación integral debía centrarse en el desarrollo moral y la rectitud personal, así como en la educación intelectual. También creía en la importancia de la autodisciplina y el autocontrol para lograr una vida virtuosa. La filosofía de Confucio se centra en la importancia de una sociedad armoniosa, justa y equitativa, basada en la ética personal y la educación integral. Sus enseñanzas continúan siendo una parte importante de la cultura china y han influido en la cultura y la política en todo el mundo. El impacto de Confucio en la cultura china ha sido profundo y duradero. Su filosofía ha influido en la política, la educación, la moral y la ética en China desde hace más de 2000 años. El confucianismo se convirtió en la base de la educación y la moralidad en China, y muchos gobernantes han seguido sus enseñanzas para mejorar la administración del país. Confucio promovió la idea de que los líderes debían ser modelos éticos para sus subordinados, y su filosofía ha influido en la cultura política china hasta el día de hoy. En la dinastía Han, el confucianismo se convirtió en la base de la educación, y los exámenes confucianos se convirtieron en la forma de selección para los funcionarios del gobierno. Además, las enseñanzas de Confucio también han tenido un impacto significativo en la cultura popular china. Las historias y los dichos de Confucio se han transmitido de generación en generación y han influido en la literatura, la poesía, el arte y la música chinos. En la actualidad, el confucianismo sigue siendo una parte importante de la cultura china, y muchos chinos todavía siguen sus enseñanzas en su vida diaria. También ha tenido un impacto significativo en la cultura y la política en otros países del este asiático, como Corea, Japón, Vietnam y Singapur. El pensamiento político de Confucio se centra en la creencia de que el gobierno debe ser justo, equitativo y benevolente para lograr una sociedad armoniosa. Creía que el papel de los gobernantes era fundamental para establecer una sociedad justa y ordenada, y que los gobernantes debían ser modelos éticos para sus subordinados. Para Confucio, el gobierno debía estar basado en los principios de la benevolencia, la rectitud, la justicia y la lealtad. El líder debería ser un ejemplo para los demás y actuar con humildad y moderación. La benevolencia, en particular, era considerada como un elemento clave de la política de Confucio, y se enfatizaba la necesidad de un gobierno que tratara a todos los ciudadanos con amabilidad y compasión. Confucio también creía en la importancia del consenso y la consulta en la toma de decisiones políticas. Pensaba que los líderes debían escuchar las opiniones de los demás y trabajar juntos para tomar decisiones justas y equitativas. En cuanto a la relación entre gobernantes y gobernados, Confucio creía que los líderes debían ser respetados y reverenciados, pero también debían tratar a los ciudadanos con amabilidad y consideración. Los ciudadanos, por su parte, debían ser leales y respetuosos hacia el gobierno. El pensamiento político de Confucio se basa en la idea de que el gobierno debe ser justo, equitativo y benevolente, y que los líderes deben ser modelos éticos para sus subordinados. La benevolencia,
La rectitud y la justicia son los principios clave de su filosofía política, y se enfatiza la importancia de la consulta y el consenso en la toma de decisiones políticas. La autodisciplina es un tema importante en la filosofía de Confucio. Creía que la autodisciplina y el autocontrol eran fundamentales para lograr una vida virtuosa y que la persona debía esforzarse continuamente para mejorar su carácter y su comportamiento. Para Confucio, la autodisciplina no era solo una cuestión de seguir reglas externas, sino también de cultivar virtudes internas como la honestidad, la humildad y la moderación. Pensaba que la autodisciplina se lograba a través de la educación, la práctica y la reflexión. Además, Confucio creía que la autodisciplina era esencial para la construcción de una sociedad armoniosa y ordenada. Pensaba que la autodisciplina permitía a las personas trabajar juntas en armonía y que cada individuo debía esforzarse por ser un buen ciudadano y respetar los derechos de los demás. En la filosofía de Confucio, la autodisciplina también se relaciona con la importancia de los rituales y las normas sociales. Creía que los rituales y las normas sociales ayudaban a establecer la armonía y el orden en la sociedad y que las personas debían seguirlos como una forma de expresar su respeto y compromiso con la comunidad. Para Confucio, la autodisciplina era una parte integral de la vida virtuosa y la construcción de una sociedad armoniosa. Creía que la autodisciplina se lograba a través de la educación, la práctica y la reflexión, y que era importante seguir los rituales y las normas sociales como una forma de expresar el respeto y el compromiso con la comunidad. Aunque la filosofía de Confucio se desarrolló en una época y una cultura muy diferentes a las de hoy en día, muchos de sus principios y enseñanzas pueden aplicarse al mundo moderno de diversas maneras. A continuación, se presentan algunas formas de aplicar los principios de Confucio en la vida contemporánea. Practicar la autodisciplina. La autodisciplina es una parte fundamental de la filosofía de Confucio, y puede aplicarse en el mundo moderno a través del desarrollo de hábitos saludables, el autocontrol emocional y la reflexión sobre el comportamiento propio. Desarrollar la empatía y la compasión. Confucio enfatizó la importancia de la empatía y la compasión hacia los demás. En la actualidad, estos principios pueden aplicarse en la forma en que nos relacionamos con los demás, mostrando comprensión y apoyo hacia los demás. Promover la educación era una parte esencial de la filosofía de Confucio, y en el mundo moderno podemos aplicar este principio promoviendo la educación y el aprendizaje en todos los niveles, incluyendo la educación de valores éticos y morales. Practicar la justicia y la equidad. Confucio creía que la justicia y la equidad eran fundamentales para una sociedad armoniosa. En el mundo moderno, podemos aplicar estos principios promoviendo la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Fomentar el diálogo y el consenso. Confucio creía en la importancia del diálogo y el consenso en la toma de decisiones políticas y sociales. En el mundo moderno, podemos aplicar estos principios a través de la promoción del diálogo y la negociación para resolver conflictos y alcanzar acuerdos en diferentes áreas. Los principios de Confucio tienen aplicaciones en el mundo moderno, y se pueden utilizar para fomentar la autodisciplina, la empatía, la educación, la justicia y la equidad, el diálogo y el consenso. Al practicar estos principios, podemos contribuir a crear una sociedad más armoniosa y justa en el mundo de hoy.